y hermanos, Dios les bendiga a cada uno de estos hogares. Placer para nosotros poder estar por medio de este medio, llegando a cada uno de ustedes. Saludo de parte de mi familia también y esperamos vernos pronto. Qué difícil es poder escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido, ¿verdad? En medio de un caos, en medio de un tranque, en medio de una protesta. Qué difícil puede ser escuchar a algún familiar tuyo por teléfono en medio de tantos carros sonando, pitando en un tranque, en medio de una escuela, en medio de una fábrica, e incluso en medio de un autobús que vaya lleno de personas, que alguien te esté llamando y tenga música y todos estén hablando. Es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más puede ser para nosotros cuando estamos tratando de escuchar esa voz de nuestro Señor en medio de estas situaciones que acontecen alrededor nuestro? Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Aquí hablando un poco de Elías y viendo de todo esto que estaba haciendo Elías, ahora es la cabeza de él la que está en juego, siendo él el último profeta, siendo él el último que lleva la palabra y dice, vamos a quitar la palabra de Dios de la faz de la tierra. Tenemos que entender que texto claramente la Biblia nos dice cielo y tierra pasará, mas palabra siempre permanecerá, siempre estará. Y eso lo podemos ver desde que tenemos que se comenzó la tierra. La palabra siempre ha estado, la palabra siempre ha ido, la palabra siempre ha venido. Todo ha cambiado, la tecnología sigue cambiando las cosas, pero la palabra de Dios siempre está allí. Aún en la tecnología, antes era la Biblia en papeles, ahora aún en la Biblia la puedes encontrar en aplicaciones en nuestro celular, hasta en la computadora puedes descargarla, hasta no puedes ni leerla, ya solamente pones el audio y escuchas. Entonces la palabra de Dios siempre ahí está. Entonces quiero que veamos 4 puntos rápidamente acá, y es que vemos que escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido muchas veces no es fácil, y es lo que estábamos viendo aquí, de que Elías ahora entendió de que su cabeza estaba corriendo, a la muerte le rondaba. Entonces vemos el temor del ser humano huyendo, y más que todo Elías huyendo, escapando de las responsabilidades que tenía ante Dios. Entonces vemos de que muchas veces nosotros nos sentimos atribulados, abrumados, y como Elías nosotros podemos decir que algunos piensan o creen que sí, el virus anda rondando, la muerte anda rondando, pero aún así nosotros tenemos que seguir permaneciendo, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos de que la responsabilidad la tenemos y eso no podemos olvidarlo. Dios está ahí con nosotros, Dios estará con nosotros y permanecerá. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en medio de todo esto, que la muerte está así acechando, esa intranquilidad, esos pensamientos de miedo que vienen a nuestras vidas, nosotros no podemos dejar que nos manipulen, no podemos dejar que el enemigo use esto para atemorizarnos y irnos y decir, bueno, yo quiero acabar esto y me quiero ir para el interior, allá será mejor, o bueno, ya yo quiero irme para mi familia, no quiero saber de nada. Entonces no dejar que esos pensamientos de miedo, de intranquilidad vengan a nuestra vida, nos dominen, porque mayor es el que está en nosotros. Quiero que veamos que Dios está ahí tratando de hablarnos. Aún así, una persona como Elías, que un profeta como Elías, que estaba, se podríamos decir, ahí con nuestro Señor Jesucristo, que le estaba hablando, Dios le estaba hablando, aún así sintió temor. Es natural de nosotros que sintamos temor, sí, pero tenemos que permanecer. Otro punto que podemos ver de sacar de este texto es del versículo 6 al 10, vemos que en medio de tanto ruido, Dios nos alimenta, Dios manda su provisión a su gente, a su familia, y este tiempo ha sido un refrigerio. Entonces vemos aquí del 6 al 10 donde comienza que él se levantó y vio en su cabecera ahí que había una torta, y comió y se fortaleció y volvió a acostarse. Nosotros debemos entender que este tiempo también para nosotros debe ser un refrigerio, algo donde nosotros debemos descansar. Entonces primeramente el ángel dice, levántate y come. Dios nos dice a nosotros en este tiempo, levantemos y comamos, pero comamos de esa palabra que está en Cristo Jesús, sigamos alimentándonos, estamos confinados, pero sigamos recibiendo la palabra de Dios, sigamos transmitiéndola. Entonces es hora de que nosotros estemos allí, no nos sintamos afligidos, y a pesar de que anteriormente teníamos una debilidad, ya no la tenemos, ahora tenemos un respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo también veámoslo para descansar, para que esa debilidad física que teníamos, Dios la pueda sustentar. Y más que eso, que hablamos aquí de que Él le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Este tiempo ha sido de un alimento espiritual a nuestra vida, de leer, recapacitar, estudiar, ver, ponernos a cuentas con Dios. Y que quizás muchas veces, Señor, si yo me muero hoy, muchos han estado, Señor, perdóname por todo esto. Ha sido bueno porque ha hecho que la iglesia busque
lágrimas del Señor Jesucristo ha hecho que los que se habían apartado se reconcilien con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Este tiempo también tiene que ser para que nosotros aprendamos a desahogarnos con el Señor Jesucristo, pero no para juzgarle, sino para decirle con un espejo: Señor, he dejado de hacer esto, voy a seguir haciendo esto. Entonces nosotros tenemos que entender que este tiempo también, tanto ruido debe permitirnos ese encuentro personal con Dios, y lo podemos ver ahí en el versículo 11 al 15, y vemos todo lo que tuvo que acontecer. Pueden pasar terremotos, pueden pasar tantas cosas que están a nuestro alrededor, pero nosotros debemos de saber cuál es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que aquí pasó lo que fue primero un fuerte viento, después vimos que aquí era un terremoto y al final hasta un fuego, pero en ninguna de esas estaba Dios. Dice que Dios estaba en el versículo 12 en un silbo apacible y delicado. Entonces nosotros debemos entender que Dios está hablando a nuestro corazón en este tiempo. Dios está hablando a nuestra vida en este tiempo. Este tiempo de confinamiento, Dios ha hablado a mi vida, y espero que también lo esté haciendo a través de estos videos, a través de la palabra, a tu vida también. Entonces nosotros tenemos que entender de que aquí vemos que Dios está hablando de una forma apacible y delicada al ser humano. Este tiempo lo ha hecho que muchas personas han procedido al arrepentimiento. Lo que me llama la atención aquí, me gusta, para que usted recuerde, que está en el versículo 9, 13, y es cuando Jehová Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y es lo que Dios quizás nos esté preguntando a nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta tierra? ¿Qué te mandé a hacer a ti aquí en la tierra? Yo estoy contigo, ¿por qué has de temer? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces usted y yo tenemos que entender, Dios está hablando a nuestro corazón por medio de todo esto, para que nosotros volvamos a sus caminos. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que volver a humillarnos, volver a recordarle a esa persona, a ese ser humano que se apartó, que escuchó de Dios, grande y amoroso que ha sido Dios hasta aquí, para merecer que respiremos. Entonces quiero que veamos versículo 16, 18. Tanto ruido debe permitirnos tener esa seguridad en Él. Entonces vemos de que Dios está aquí. Dios aún así le dice que Él permanece, pero lo que yo quiero que usted vea es que aunque Elías era el último, Él le dice: ve y ungirás. Querido hermano, tú estás allí. Quizás seas tú el último que quede. Si Dios quiere, nos lleva a todos en esto. Pero tú tienes que abrir tu boca y seguir predicando la palabra de Dios. Tú tienes que llevarla y seguir ungiendo las casas, orando, pidiendo por esas personas, llevando las nuevas, para que esa persona que tú le lleves se la pase al otro. Y si el otro no se la pasa, le pase la palabra también a su hermano, a su primo, a todos. Pero uno al otro tiene que llevar y profetizar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante aquí, ya para terminar, es que nosotros tenemos que recordar que ese ruido que está sucediendo, todo este ruido que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿por qué nos debe permitir seguridad? ¿Sabe por qué? Porque me gusta el 18 versículo como termina: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Esto habla de un remanente, querido hermano. No sabemos qué vaya a pasar con este virus, esta enfermedad, y vuelvo y se los digo, podemos sentir temor, sí, pero lo más importante es que en medio de todas las cosas que sucedan, Dios siempre va a dejar un remanente. Quizás tú y yo somos parte de ese remanente. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir predicando las buenas nuevas en medio de estas circunstancias, en medio de este mundo que no sabe qué hacer. Podamos decirle que Dios está hablando de una forma audible a nuestras vidas, que Dios, en medio de todo este caos, todo este ruido, Dios está hablando a tu vida y a mi vida por medio de las personas que están haciendo estos videos, por medio de usted que está predicando a través de su teléfono, para llevar las buenas nuevas. Entonces, querido hermano, eso es lo más importante, de que Dios está con nosotros, que no tenemos que sentir temor si la muerte está rondando a nuestro alrededor. A Elías estaba rondando la muerte, pero Dios estaba con él. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha plasmado en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, querido hermano, nosotros nos toca predicar, nos toca seguir llevando estas buenas nuevas. Quiero terminar con esto. Ahí donde tú estás, escucha el silbido apacible y delicado de nuestro Señor Jesucristo. Así como estaba hablándose en el versículo 12, silbo apacible y delicado, que eres esa voz de Dios. Y Dios te está recordando, como le recordaba a Elías, y Dios nos dice ahorita en este momento: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Qué estás haciendo con el último suspiro que queda? Porque
Yo estoy contigo, nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él va con nosotros. Querido hermano, sigamos peleando la buena batalla como nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2. Sigamos haciendo lo bueno. Una cosa que debemos de entender es que cielo y tierra pasará, su palabra permanecerá. Siempre estará allí, siempre va a estar con nosotros. Quiero terminar, como te dije, con esto. Usa los dones que tienes. Canta, hazlo. Predica, hazlo. Eres bueno orando, hazlo. Eres un buen maestro, hazlo. Eres un buen maestro de niños, hazlo. Pero sigue llevando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está con nosotros. Aunque la muerte ronde, aunque estén detrás de nosotros, Dios está ahí hablándonos por medio de esta voz, por medio de esa palabra de Él que siempre sigue siendo fiel. Que Dios te bendiga, mi hermano, y esperamos vernos pronto. Recuerden, Dios siempre va a estar ahí al lado de nosotros. Dios te bendiga.